Buenas tardes a todos y a todas, bienvenidos. José Manuel Rodríguez Hidalgo es un arqueólogo que cuida de nuestro patrimonio histórico-cultural con gran esmero y anhelo. José Manuel Rodríguez Hidalgo nace en Sevilla en 1956. Se ha movido entre sus despachos de la Delegación de Cultura y las excavaciones que inspecciona por la provincia, pero su corazón late de manera especial en Itálica. Ha sido director de Itálica. Durante ese tiempo realizó mejoras en la infraestructura. Diseñó el parque perimetral que rodea gran parte del anfiteatro romano, haciendo además un parque periurbano con variedad de plantas, muchas originarias de época romana. La experiencia quitada de años de investigación y la pasión por esta ciudad imperial hace que siempre colabore, coordine y forme parte del equipo de expertos de Civisur, organismo que se constituyó el 10 de noviembre de 2016, en el que están representadas todas las especialidades profesionales necesarias para el desarrollo de una candidatura a Patrimonio Mundial de UNESCO, como son arqueología, historia, comunicación, literatura, geografía, expertos en patrimonio, todos dispuestos y trabajando para conseguir la declaración de Patrimonio Mundial a UNESCO de Itálica. Pero además, José Manuel ha escrito 13 artículos en revistas especializadas, 17 colaboraciones en obras colectivas y 3 libros. La Itálica, Fernando de Ceballos, Itálica, espacio de culto en el anfiteatro con José Beltrán Fortes, e Itálica arqueológica, que se realizó junto a Antonio Caballo Rufino y Jesús Marín Fatuarte. Hoy viene a hablarnos sobre Itálica con una información más interesante y menos conocida seguramente para todos nosotros. Siempre tendrán una novedad que contarnos de la que no sabemos. Así que muchas gracias, José Manuel, por participar en este acto con motivo de la Feria del Libro. Y bueno, va a ser un placer escuchar a José Manuel, así que vamos a dar un aplauso y todo. Hablo, no tengo un tono de voz alto y se me oye poco y con la mascarilla mucho. Bueno, la verdad que me encanta estar en Santiponce, que me considero como en casa y también una satisfacción de estar con vosotros, compartir conocimiento y difundir conocimiento. Estamos en la Casa de la Cultura en un acto organizado por la Biblioteca Pública de Santiponce dentro de lo que es la Feria del Libro. Sabéis que la biblioteca, los libros, es donde se condensa y se atesora todo el conocimiento, y por ello es motivo de satisfacción participar en este foro y también contribuir un poco a transmitir conocimiento. Entiendo que es una obligación del que sabe transmitir ese conocimiento. El conocimiento se dice que todo está en los libros, pero aparte del conocimiento que pueda estar expresado en los libros, hay una parte importante de ese conocimiento que es la transmisión oral. Y dentro de la transmisión oral son los profesores, lo que es la educación como un grado de formación para la cultura, los que desempeñan un papel fundamental. Un poco desde aquí, un poco ver los conocimientos a los que se dedican a la docencia. Esta imagen es un poco ese homenaje a la docencia de la que estaba haciendo referencia. Es una foto de Itálica, lógicamente, es un grupo de alumnos que están escuchando atentamente las directrices, las explicaciones del profesor. Es una foto de mi colección. Saben que tengo muchísima información gráfica sobre Santiponce y bueno, seguramente el profesor es de los años 40, finales de los 40, 50, les estará hablando, pues, estará explicando qué pasaba en el anfiteatro, qué se hacía en el anfiteatro, qué tipo de espectáculos se desarrollaban en el anfiteatro y bueno,
Supongo que además de visitar el anfiteatro, este grupo de escolares con su profesor al frente visitaría Itálica. Vamos a hacer un repaso un poco. Esta es la Itálica que verían esos alumnos. Yo creo que si se apaga el mundo, pues no, porque no tiene mucha intensidad. Las fotos son muy buenas, yo las veo muy bien aquí. Bueno, esto es lo que verían esos alumnos que están con su profesor, lo que recorrerían. Perdón. ¿No se lo apaga? Perdona, no te entendemos, Luis. Si apago las luces no se le ve a él. Ah, perdón. Bueno, estaban en el anfiteatro y este es el recorrido que harían esos alumnos dentro de lo que entendemos como Itálica, la visita turística. Esta Itálica que se ve en esta imagen es el resultado de las excavaciones y de la preparación que se hace para Itálica con motivo de la exposición iberoamericana del año 27. Es una foto que es de las primeras fotos que hay aérea, vertical de Itálica, y es de los años 30. Vemos aquí, podemos destacar del anfiteatro, que hasta la fecha, hasta 1922, todas las excavaciones que se estaban realizando en Itálica, todo el esfuerzo arqueológico que se hacía en Itálica se centraba en el anfiteatro. Y eso era desde 1860, en que Demetrio de los Ríos empieza las excavaciones oficiales del anfiteatro en Itálica. Es decir, en 1922 se cambia un poco la perspectiva arqueológica y se decide excavar la Pompeya española. Es un incentivo turístico de los organizadores gubernamentales para la exposición universal, para la exposición iberoamericana del año 29, y se decide por eso excavar la Pompeya española. Se sabía que Itálica era rica en materiales arqueológicos, ya había precedentes que documentaron mosaicos básicamente. Total, que se decide excavar esa Pompeya española. Y esto es el resultado de la excavación de la Pompeya española, por lo cual esos alumnos visitarían el anfiteatro y después recorrerían esta parte de aquí. Eso es lo que estaba excavado en los años 30 y tantos, que es cuando se documenta esta fotografía. Al otro lado del olivar, pues parte incipiente de las excavaciones de las termas mayores, el cementerio de Santiponce y la propiedad de lo que sería Italia. Esto seguía siendo propiedad privada y no se llegó a adquirir hasta finales de los años 80, principios de los años 1960, 1970 es cuando se adquiere la parte sur del cementerio. Dejo un poco un detalle, son excavaciones oficiales, lo que he dicho, para descubrir la Pompeya española, y este es el momento en que el general Primo de Rivera, junto con Andrés Parladé, conde de Aguiar, que es el responsable que recibe la encomienda de excavar esa Pompeya española, está visitando los resultados de esas excavaciones, que son básicamente lo que les interesaba, era objetos de interés artístico, son los mosaicos. Entonces el objeto es una arqueología muy objetual, lo que le interesa es aquello que llama la atención, y lo que llama la atención en Santiponce, en Itálica, pues son los mosaicos. No se presta atención a su contexto urbano, a las casas, ¿no? Eso no nos interesa porque es una arqueología muy de espectáculo, es muy rápida, y lo que interesa es el objeto. Los objetos son los mosaicos. Como digo, estamos en unos momentos de festejo, de conmemoración,
y se aprovecha que se está celebrando en Sevilla esa exposición iberoamericana para el 1 de octubre, esta foto del 1 de octubre de 1929 se inaugura el Congreso de Ultramar, es decir, con la participación de todos los países de Sudamérica. Entonces, el Congreso de Ultramar se celebra la inauguración aquí en el Anfiteatro de Itálica, la explanada del Anfiteatro de Itálica. Se ve un grupo de flamenco del maestro Otero, que está aquí tocando la guitarra, un grupo como de baturros, una cosa así, y las autoridades y asistentes al congreso están formando un círculo y están bailando sobre el pavimento que se regala en esta época. Piero Puliselli es un encomendador del gobierno italiano y él es el que regala ese pavimento, el pavimento de la entrada. Siempre se ha dicho o hemos dicho que lo regala Mussolini, pero no es Mussolini con nombre propio, sino que es este encomendador el que realmente paga esto, o al menos el que hace la gestión. Se supone que lo mejor es el gobierno italiano el que paga. Vemos aquí, bueno, como asistentes curiosos, este grupo de santiponceños que está aquí. Los demás no son todos santiponceños porque no todos son de Santiponce, pero bueno, están todos aquí mirando el espectáculo. Esta quizás sea la primera representación de los marcos incomparables de los monumentos de Itálica. Este es el primer acto, de alguna manera, festivo que se hace en Santiponce y en Itálica en concreto. El hecho de la celebración de la importancia que tiene Itálica en el año 29, para la exposición del 29, ese empujón que se le da a Itálica para el año 29, es consecuencia también de algo que ya arrastraba de antes, de antiguo, ¿no? Itálica siempre ha ido a base de empujones, ¿no? Ha ido siempre aprovechar coyunturas para darle un empujoncito a Itálica. Ahora mismo estamos en otro proceso de buscar, inventarnos algo para darle un empujón a Itálica. Los actos conmemorativos, lo que estamos intentando, que es que Itálica entre en la lista de patrimonio mundial de UNESCO. Siempre, anteriormente a nosotros, ya lo hacían y nosotros seguimos repitiendo ese esquema, aprovechar coyunturas para sacar Itálica para adelante. Ese es un clásico en Itálica. Veremos algunos ejemplos concretos. Este año 1912 es en el que se consigue la declaración de Itálica como monumento nacional. Es decir, ya había habido trabajos anteriores, hay trabajos posteriores, y este momento es en el que hay otro momento de convulsión, de actividad, para que Itálica sirva hacia adelante. Siempre son, de alguna manera, momentos gestados por personas, ¿no? De alguna manera, las que con su empuje intentan convencer a las administraciones, a los gobernantes, a los políticos para hacer algo. Entonces siempre detrás de cada este momento hay nombres propios. Hablaremos de algunos nombres propios. Ahora no somos uno, ahora afortunadamente no es uno como era Demetrio de los Ríos, sino que ahora es una colectividad y somos más. Es decir, se supone que como somos más tendremos más fuerza. Será una mano, se serán muchas las manos que se levanten en favor de esa intención de que Itálica sea patrimonio mundial. Itálica, pues, se habla mucho, está siempre mucho en la prensa, hay muchísima información en la prensa antigua, y lógicamente, pues, Itálica está muy vinculada a Sevilla, se concita mucho el interés porque se está hablando mucho, y eso es objeto por el cual, por ejemplo, esto es un congreso internacional de farmacéuticos que se celebra en Sevilla, y pues, dentro de esas actividades colaterales a lo que son los congresos, pues visitan Italia. Esto es un poco a modo de anécdota.
hablado también de esa actividad arqueológica que empieza a tener un carácter un tanto efervescente, y esta es una foto hecha postal que hace referencia o ilustra un hallazgo que se produce en julio de 1914, cuando aparece este mosaico. Este mosaico que son el de los amores de Zeus, siempre el público, los habitantes de Santiponce, testigos de todo cuanto se desarrolla, cuánta actividad arqueológica se desarrolla en Itálica, que es lógicamente parte de Santiponce, ¿no? Lógicamente la curiosidad, siempre que se produce un hallazgo de este tipo, pues se concita un enorme interés. Este mosaico aparece en 1914, se hace referencia a descubierto próximo al anfiteatro. Uno de los problemas que tenemos a la hora de cuando trabajamos en cosas de Itálica, donde ahora mismo toda la concreción de localizaciones a través de GPS, de georreferenciación, todo es mucho más fácil, pero en aquella época no se hacía referencia a esas localizaciones. Entonces, siempre se recurre a un argumento que puede ser topográfico, es decir, el olivar que está próximo al anfiteatro, pero el olivar que está próximo al anfiteatro tiene un montón de hectáreas, ¿no? Entonces, decir, ¿dónde está eso? Es muy difícil. Entonces, todo es como una especulación después para decir dónde sale este mosaico. Este mosaico sale desde 1914 y se deposita en la casa de la condesa de Lebrija. Aquí lo veis, está el mismo mosaico, prácticamente el mismo enfoque que tenía la postal, y está en la casa de la condesa de Lebrija. La casa de la condesa de Lebrija es una de las personas que de alguna manera hace que se hable mucho de Itálica. Pertenece a la alta sociedad sevillana, que curiosamente tiene especial interés por las antigüedades. No es una persona normal, tiene más bien una formación más propia de una burguesía catalana que de una sociedad andaluza, donde es más de carácter agropecuario y no tiene estos intereses patrimoniales y estéticos, ¿no? Ella compra un palacete en la Casa Palacio en Sevilla, la rehabilita, la reforma y pavimenta todo lo que son la planta baja, la reestructura y la organiza en función de los mosaicos de Itálica. Algunos mosaicos los extrae antes de la ley de 1911 y otros se depositan, como en el caso después de la ley de patrimonio de 1911. Este mosaico, aunque está en la casa de la condesa de Lebrija, no es propiedad de la condesa de Lebrija, sino que está en depósito. Es una propiedad estatal, es un bien de dominio público y no es propiedad suya. Pero está depositado allí. Ella, anteriormente a esa ley, pues ya había estado adquiriendo esos mosaicos, que hacía normalmente o pagaba excavaciones, entiéndase, movimientos de tierra, de verdad, habitantes del pueblo que sabían dónde había restos, pues los localizaba y ella pagaba las excavaciones y la extracción y la colocación allí. Se supone que al dueño de la tierra o le compraba la tierra o le pagaba algo por la extracción. Supongo que tendría distintos sistemas de adquisición. También se producen en esa época, a raíz de esa declaración de monumento nacional, muchas excavaciones, una etapa de efervescencia, y el responsable de esas excavaciones es Rodrigo Barón de los Ríos, que es sobrino de Demetrio de los Ríos, del cual hablaremos después un poco más detalladamente, aunque ya lo hemos citado. Él se dedica, hereda un poco de su tío el interés por los mosaicos, por el anfiteatro, y parte de toda su actividad arqueológica en Itálica la va a centrar en el anfiteatro, al igual que hizo su tío. Estaba
parte de las galerías perimetrales superiores y la fachada de poniente. Esta es la fachada, la trasera del anfiteatro. La fachada principal del anfiteatro se acabará después para la exposición del año 29, ya no la excavará él, sino la excavará Andrés Parladé. Esas excavaciones que se estaban produciendo, pues lógicamente tienen una gran repercusión también en prensa. La familia real acude a ver esas excavaciones. Itálica desde siempre ha tenido vinculación con los reyes. Desde Felipe IV, todos los reyes de España han venido a Italia. Es decir, antes de que se produjeran esas excavaciones, todos los reyes eran conscientes de lo que sucedía en Italia, que era una máquina de emperadores, con un poco de hecho, ellos se sentían como la obligación de ir a la casa de la ciudad donde habían nacido Trajano y Adriano. Entonces, siempre hay la vinculación de los reyes venir a Italia. Esta es una visita de Alfonso XIII, que está ilustrada en un periódico de la época, es el 16 de marzo de 1915. A veces recoge la noticia en portada de que los reyes vienen a ver las excavaciones. Ven las excavaciones que estaba haciendo José Amador de los Ríos, también para un poco poner un sello de emblema, de unidad, de carácter a esas excavaciones, a esa declaración de monumento. Y aquí vemos a la reina José Gestoso, que es un académico de Sevilla, el anfitrión de esta visita. Aquí una de las infantas, y este es el guarda, que es Federico Reyes, del cual hablaremos un poco. Aprovechando la visita, el rey inaugura esta casa, que es un pabellón de firma, que estaba cerca de la entrada del anfiteatro. Prácticamente este edificio se demuele. Si no se demuele entero, sí se transforma muchísimo y pierde toda la fisonomía, porque para la exposición iberoamericana del año 29, Andrés Parladé tiene que demolerlo porque va a excavar la fachada de la entrada del anfiteatro. Tiene carácter, como le llaman la casa romana, y es un pabellón de firma donde el rey le pone los libros y ahí está puesto los versos de Rodrigo Caro, que están ahora mismo en el porche de la casa administrativa del conjunto arqueológico de Italia. Hay unos versos con un medallón de Rodrigo Caro, pues ese medallón y los versos en mármol estaban en este pabellón de firma. Otro detalle de la foto, de la visita, todo el comité un poco que acompañan, las autoridades, otra vez aquí Federico Reyes, el guarda, siempre en un segundo plano, y resalto aquí un poco esta pieza que se ve aquí, esta cosa blanca, la entrada, por supuesto no estaba excavada la entrada la excavará después Andrés Parladé, y esto es una placa conmemorativa de la visita que hace la reina Isabel II. Hemos dicho que los reyes, prácticamente todos los reyes han estado visitando Italia, y con motivo de la visita de la reina Isabel II, pues se coloca esta placa conmemorativa, que también la recuperé yo de un vertedero y la puse junto a la placa que hemos dicho antes de Rodrigo Caro. Aquí un detalle como lo que se estaba excavando era el anfiteatro, el objeto de la intervención arqueológica en el anfiteatro, fue el guarda Federico Reyes, que es un auténtico personaje, escribe un librito muy interesante que da datos concretos sobre las excavaciones que se hacen en el sitio donde después se coloca el cementerio de Santiponce. Entonces aparece en 1874, durante unas labores agrícolas aparece un mosaico, y Federico Reyes, ese mosaico lo excava él y de alguna manera controla esa excavación de Medio de los Ríos. Y como lo que se estaba interviniendo era el anfiteatro y el objeto
de toda la atención en el anfiteatro, pues él hace una maqueta del anfiteatro. Hasta ahora hemos estado hablando del olivar, un poco del anfiteatro y del olivar donde se había excavado para la exposición del 29, y ahora pues vamos a pasar un poco, vamos a retrotraernos en el tiempo y también vamos a centrarnos en Santiponce. De alguna manera, el objeto de mi intervención es la arqueología italicense en Santiponce. Por supuesto, el término municipal, Itálica forma parte de Santiponce, pero bueno, esta Itálica es como no ocupada, ¿no? Y esta que es la Itálica ocupada por el pueblo de Santiponce. Este es el primer plano topográfico que se levanta sobre la zona. Lo hacen los cartógrafos franceses del ejército de ocupación cuando las tropas invaden Sevilla. José Bonaparte fija su residencia, como el hermano de Napoleón fija su residencia en el Alcázar, y bueno, de esa fecha, de ese momento de ocupación, es cuando se hace este plano. Esto es un recorte de un plano mucho más grande, que son varias hojas. La idea era cartografiar toda España, pero bueno, con motivo de esa guerra, solamente se hace una hoja y se empieza por Sevilla. Y vemos aquí el pueblo de Santiponce, el monasterio San Isidro del Campo, la carretera que viene como de Camas, el camino bajo, que viene el camino antiguo de Sevilla, y esta carretera. Y aquí ya hay algunos elementos que destacan, como son las termas, ¿no? Ya las termas eran conocidas. José Bonaparte, que se ocupa, que tiene residencia en el Alcázar, él conoce, vamos a verlo después también, toda la colección de esculturas que procedentes de Santiponce, de Itálica, están atesoradas en el Alcázar de Sevilla, y él, lógicamente, también como rey que era y hermano del emperador, visita, aunque no es español, aunque no es un rey español, pero él es rey de España también, hermano del emperador, sabe que Itálica tiene las esculturas, que lo está viendo en el Alcázar, pues él decide ver el lugar de donde proceden esas esculturas, que por otra parte se sabía que era donde había nacido Trajano y Adriano, que eran los grandes emperadores del Imperio Romano. Entonces él ve en Itálica, viene varias veces, hay referencias de él, de su recorrido a caballo por el anfiteatro, y decide cambiarle, bueno, lo sabéis, decide cambiar el nombre al pueblo de Santiponce, y se decreta que Santiponce vuelva a tener el nombre que tenía en la antigüedad, es decir, le cambia el nombre y le pones Itálica. Es decir, el pueblo de Santiponce deja de llamarse Santiponce y pase a denominarse Itálica como en la antigüedad. Esto es simplemente a título de anécdota. Este es el primer plano topográfico que también he hecho en un plano militar, que son los que hacen los topógrafos militares, son los que hacen la cartografía, y este es de 1918, es decir, han pasado 110 años para que en España exista una cartografía militar, y prácticamente no tiene la misma calidad que la otra, que es mucho más antigua. En 1838, durante trabajos de la carretera, que vamos a ver ahora, aparece este busto del emperador Adriano, que lo vemos ahora en la antigua ubicación que es en el convento de la Merced, donde trabaja el museo arqueológico. Este aparece durante las obras de la actualización y de modernización y de preparación del filme del camino de Badajoz, el camino de Extremadura. Como sabéis,
itálicas, como fincas, por así decirlo, formaba parte de la propiedad del monasterio San Isidoro del Campo. Y en 1835 se produce la desamortización de Mendizábal, con lo cual se enajenan los bienes de la Iglesia y pasan a ser propiedad del Estado, ¿no? Entonces, en ese proceso de desamortización, de alguna manera, los monjes pierden la propiedad de Itálica. Es un proceso mucho más complejo que esto, pero para simplificar lo hacemos así. Y en ese momento de que de alguna manera se ha producido la desamortización de los bienes de la Iglesia y por otra parte se está haciendo ese camino de la carretera, la modernización de la carretera, se producen hallazgos. Esos hallazgos, la carretera empieza en 1836, es decir, un año después en que se ha producido la desamortización. Hay un poco el gobierno, es el que es responsable, el gobierno civil es responsable de esas obras de la carretera, pero por otra parte el gobierno civil también es el responsable, porque ya ha habido unas legislaciones, unas ordenanzas incipientes para que se protejan los bienes del patrimonio histórico del reino. Entonces, sí, el gobierno civil es el responsable de que se hagan esas carreteras, pero también es responsable de que no se destruya el patrimonio. Y entonces hay un oficial segundo de gobierno que se llama Hijo de la Cortina, que es al que le encomienda que haga el seguimiento de esos hallazgos que se están produciendo mientras que se está haciendo esa carretera nueva. Y bueno, él hace un poco igual que el mosaico de antes, hace un dibujo de unas esculturas aquí, de unas estructuras arquitectónicas, de unas columnas, y pone el norte, pero realmente no sabemos en qué parte se coloca esto. Es importante saber esto porque estas esculturas que aparecen aquí, estas tres esculturas que se ven aquí, están en el Museo Arqueológico, son fácilmente identificables y son esculturas que están lógicamente decorando los foros. Es decir, esta parte forma parte del foro de Itálica. Otro problema es dónde está el foro de Itálica, en el sentido de que no sé dónde se coloca esto porque no lo sabemos. Este es el primer plano topográfico que se hace de Santi Ponce y de Itálica por consiguiente, y es de 1861 cuando se hace, y el autor del plano es Demetrio de los Ríos. Hemos hablado un poco antes de su sobrino, y este es Demetrio de los Ríos. Él es arquitecto, tiene un enorme interés por el patrimonio, es un poco uno de los autores de las futuras leyes de patrimonio, un defensor del patrimonio, el primer responsable de las excavaciones de Itálica oficiales en el anfiteatro, como hemos dicho anteriormente. Él está trabajando aquí durante mucho tiempo, las primeras excavaciones son suyas, son en 1856 y en 1890, creo, pues un poco aburrido se va de Sevilla. Él había nacido en Baena y se va a León. Y en León termina la Catedral de León. Es un poco la imagen que tiene la Catedral de León, en una parte del momento que se reconstruyen las iglesias, no toda es gótica, sino hay una parte que la termina este personaje, que es un personaje de alto calado. Lo que hace aquí dibuja, reconoce el terreno, es decir, está en un plano topográfico, con lo cual patea toda la superficie, dibuja todo lo que es el perímetro de la muralla. Él reconoce sobre el terreno donde están los restos de la muralla, los dibuja también lo que lógicamente es el anfiteatro, dibuja las termas, que las hemos visto ya en el plano de los franceses, y la carretera, que era el objeto por el cual se había habido esa gran pugna
entre, por una parte, los ingenieros responsables de los caminos y Demetrio de los Ríos, que es el miembro de la Comisión de Monumentos y de la Comisión y de la Diputación Arqueológica. El arquitecto de la provincia, por así decirlo, como funcionario, ¿no? Entonces, el arquitecto provincial encargado de velar el patrimonio, de parar muchas obras civiles también en Sevilla, parte del Ayuntamiento de Sevilla, de las fábricas exteriores y reformas interiores, las hace él. Entonces él dibuja eso en 1861, este plano. El plano se presenta a una de las visitas de Isabel II en 1862, que hemos dicho antes en la placa, y es de interés que marca todo el trazado de la carretera que había sido el objeto de ese conflicto importante. La obra prácticamente consiste el camino antiguo, el camino lombardo, viene por aquí, no lo veréis en las imágenes, pierde mucha calidad, y bueno, dibuja todo el caserío de Santiponce. Y la obra, decía, era itálica, estaba como en un promontorio, un cerro un poco alto, y lo que hace es, para aligerar suavizar las pendientes, lo que hace es una gran trinchera. Por eso se lleva en hacer esta obra, que la hacen presos, básicamente son presos los que hacen esta obra, se llevan, creo que eso empieza en el año 36, se llevan casi prácticamente 21 o 22 años haciendo toda esta trinchera, que lo que hace es cortar el cerro. Santiponce tiene un solo cerro, aunque después hablan del cerro de los Palacios y del cerro de San Antonio, pero en realidad eso es solamente uno. Lo que pasa es que al meter la trinchera, el corte tan importante, pues ha desfigurado la topografía. Si se pone importante en este lado de la carretera, es decir, a poniente, toda la parte oeste, no hay ningún tipo no hay ninguna construcción aquí. No se ha edificado todavía nada en este barrio. Una vez que se ha hecho se hace la carretera, sí empezarán a ocuparse esto, pero todavía hasta el principio prácticamente del siglo XX no hay una ocupación generalizada aquí. Las calles de Santiponce están marcadas. Aquí hacen un poco una referencia los números, los numerales, sean en romano como el 1 que pone aquí, hace referencia a localizaciones topográficas, ¿no? Y también utiliza códigos de letras para decir la muralla y los sitios. Les llama la atención, porque lo vamos a ver después, esta sería la iglesia, aquí estaría la iglesia actual, y aquí pone el número 16. Es la localización de un mosaico que vamos a ver ahora. Las calles, lógicamente, las calles como no tendrían nombre, en este momento no tendrían nombre las calles se les pone nombre posteriormente. Sí hay en 1873 planos donde ya hay calles que tienen nombre, pero no todas las calles tenían nombre. Vamos a estar en la calle de la Plaza de la Constitución, la calle Real, en momentos dado fue la calle de Canalejas, la calle de la Iglesia, la calle del Silencio, la calle de los Pescadores, Magallanes, Pizarra, cuando le cambian los nombres. Es que hay un momento en que esta calle de aquí se le llama la calle de la Condesa de Lebrija. Esta después en otro momento le llamarán la avenida de Guzmán del Bueno, la calle de Moreno Velázquez, que por aquí se llama no recuerdo, según la calle. ¿Cómo? Duque de Medina. Duque de, según del momento, después la plaza esta será
pues será plaza de Alfonso XII, plaza de Alfonso XIII, plaza de la Constitución, del Generalísimo Franco, total. Hay pocas calles que mantengan su... Quizás la de calle Clavel, que están aquí, es de las pocas que mantienen el nombre. Después estas son los ensanches de aquí, del Peladero que será Romero Velázquez, y aquí el Pajar de Artilla. Este es el camino bajo. Había dos alcantarillas, una alcantarilla alta y una alcantarilla baja. Esto están haciendo, este dibujo está tomado antes de pasar esa alcantarilla, es decir, la alcantarilla estaría desde donde se está haciendo el dibujo, y el arroyo del Sendícalo, que no sé por qué, en qué momento le cambian el arroyo Sendícalo, porque antes era el arroyo de la Fuente de la Mula, será el nombre anterior. El Sendícalo era la finca esta que estaba aquí delante del monasterio, la finca del Sendícalo, no sé en qué momento. Aquí esto que aparece aquí son mausoleos romanos, la necrópolis forma parte de la necrópolis de Itálica. Estos cuadros son muy conocidos, son de mediados del siglo XVII, es decir, prácticamente 50 años después, se pintan 50 años después de que el pueblo de San Ildefonso cambiara su ubicación después de las inundaciones de 1603. Este cuadro creo que en 1656 o por ahí la fecha. Tenemos un monasterio que un poco simplemente lo traigo para que se vea cuál es la localización de ese camino bajo de Sevilla, que viene por aquí, por delante del monasterio. Vemos gente paseando por el camino, viene por aquí. Este sería el arroyo de la Mula o arroyo del Sendícalo. Esto es un horno muy grande donde se quemaban los sillares y la piedra itálica para acercar. Este sería la calle Mesón, que es la calle antigua por donde iba el camino hacia el norte, y aquí a la izquierda, tiraría a la izquierda por lo que es la calle Real. Es decir, en esta época lo único que se conocía era la calle Mesones y después la calle Real. Ahí es donde empieza el germen de la ocupación del Santiponce antiguo, ¿no? Que es una cosa planificada, no fue una ocupación, sí había una ocupación gregaria y de alguna manera arbitraria, pero al principio, cuando se hace el trazado, desde luego hay una intención de trazar una línea ortogonal, que es la calle Mesón y la calle Real, que después se llamaría Catalina, Este otro plano, más de lo mismo. Se ven aquí gente a caballo, que se está recorriendo el camino. Este árbol tapa la torre y este árbol tapa lo que es la arroyo del Sendícalo. Y aquí se ve la calle Mesón y hacia arriba la calle Real. Y esta parte de aquí es la que ocuparía después todo lo que se llama el cerro de San Antonio. El lugar que he indicado es donde memorizar este sitio, porque aquí ya hace referencia a la localización de un mosaico, que es este mosaico. Este es el mosaico llamado mosaico del Pisco, que se apareció en 1799, justo al lado de la iglesia, donde está la iglesia. Ese mosaico aparece en 1799, lo descubren los labriegos, unas personas que trabajan para el monasterio, y hay un fraile que es heredero un poco del padre Ceballos, que es el padre Moscoso, que se entretiene y se preocupa de limpiar el mosaico. Ese mosaico, que este aquí es un mosaico fantástico, perdido, de los muchos mosaicos perdidos en Itálica, y hace
y Alejandro Laborde, que como francés, un viajero ilustrado de Francia, un poco también era espía del ejército, él es el que hace dibuja en detalle todo este mosaico. El libro este lo he traído porque para lo que era Pilar, un poco en homenaje a ella, le he traído una serie de libros de Italia, los libros más clásicos de Italia, y le he traído este libro que es un formato enorme donde se representa en detalle en general todos esos aspectos de los mosaicos. Estos son parte de los detalles de ese libro, Calíope, la musa de la poesía. Y hace referencia también en ese libro que se edita en 1804 en versión francesa y en 1806 en versión española, algunas de las esculturas que habían aparecido aquí en Santiponce. Vemos aquí una dama togada que es muy conocida, lo que se interpreta como Adriano divinizado y Trajano divinizado. Estas piezas las recupera Bruna. Bruna era un poco el alcaide de los Reales Alcázares de Sevilla, el delegado del gobierno, por así decirlo. Tiene su residencia en el monasterio, en los Reales Alcázares, y él tiene la encomienda de Carlos III de recuperar todos los elementos del patrimonio arqueológico, de guardarlo, recolectarlo. Y una de las recolecciones, la cosecha más importante, por supuesto, de toda Sevilla, es la de Itálica. Esas esculturas que hemos visto antes y que vamos a ver ahora más en detalle, esas eran todas procedentes de unas excavaciones que hace Noé, como se dice, bueno, las excavaciones de Bruna. Bruna prácticamente no hace excavaciones, sino lo que hace es recoger esos frutos de las excavaciones que habían hecho anteriormente los monjes del monasterio de San Isidro del Campo. Y sobre todo es el padre Ceballos, es el gran precursor de esas excavaciones, es el que excava básicamente y excava allí donde empiezan a aparecer esas esculturas, esas primeras piezas, que empiezan a aparecer en 1753. Aparece lo que les interesa, lógicamente, en ese momento, en cada momento. Interesa una cosa, como he dicho que antes, interesa lo que son los mosaicos, y en este momento anterior le interesa la epigrafía, porque la epigrafía te permite saber en qué ciudad está, hace referencia lógicamente a Italia, entonces pues confirma que eso realmente es itálica, y sobre todo las esculturas que son piezas de un carácter excepcional en el momento de la ilustración, y le interesa en el clasicismo, le interesa esas esculturas. Esas esculturas las litigia mucho por los monjes del monasterio, interviene Florida Blanca, primer ministro, y finalmente todas esas esculturas que estaban antes en el monasterio se las llevan a los Reales Alcázares. Allí montan lo que es el primer museo arqueológico, no es arqueológico, de las tres bellas artes, el que monta esa colección, pero traslada esas esculturas. Esas esculturas, cuando están en el Alcázar, y después José Bonaparte va a residir en el Alcázar, él va a ver todas esas esculturas que vamos a ver ahora, las va a ver en el Alcázar en la colección real. Es decir, estas piezas que vamos a ver ahora formaban parte no de la colección de Bruna, sino de la colección real, porque Carlos III le asigna la encomienda de recoger ese material. Son piezas que no son piezas de la colección real. Nunca salen de Sevilla, curiosamente, porque lo normal es que hubiesen ido hacia Madrid, hacia el Palacio Real. Después del Palacio Real pues se monta ya el Museo del Prado, formaría parte de las colecciones reales. Pero curiosamente, gracias al tesón de este hombre, de Bruna, esas colecciones él se las busca sus argucias, de manera que le es propicia y la colección no se va. Curiosamente, no se va. De otra manera, estarían en el Museo del Prado como están parte de la colección real.
Vamos a ver una de esas piezas que aparecen desde 1753 a lo largo de los años, que algunas son anteriores, pero básicamente todas estas que vamos a ver ahora aparecen en ese momento en que el padre Ceballos está excavando aquí en Santiponce. Diana, Mileagro, Mercurio. Este Mercurio inicialmente se creía que era Apolo, porque esta pieza, la pierna que viene por aquí rota, tiene una rotura aquí y después tiene otra rotura aquí. Esto que se ve aquí, esta parte de aquí, es artificial, lo vamos a ver después, es rehecha, está hecha en yeso, y esta parte aparece después. Y la iconografía pues decía que era más propia de Apolo, y esta se le conoce en principio como Apolo. El Trajano, el Adriano, que hemos visto antes en el dibujo, que son las grandes piezas de la colección, ¿no? de Italia. Pero también, además de esas esculturas, de esas piezas escultóricas, en el sitio donde aparecen esas esculturas, aparecen también otros elementos de carácter arquitectónico, como son estas columnas, el capitel, otro capitel aquí. Ahora mismo está hecho distinto porque aquí hay un capitel, dos capiteles sobrepuestos y ahora hay otra pieza y se quitó este capitel. La columna no está, la que está ahora mismo, no está en el mismo sitio en que está esta, sino que cuando Rafael Manzano hace unas obras de restauración ya en los años 70, 1970, la reubica y la cambia de sitio. Es decir, en el sitio donde están apareciendo esas esculturas aparecen otros elementos arquitectónicos, aparecen cornisas, muchos elementos, y curiosamente esta es la única columna que aparece entera y la trasladan aquí porque se hace en 1812, se construye como un momento conmemorativo a la cruz, y se hace en el mismo año en que muere el padre Ceballos. El padre Ceballos sabe que está enterrado, pues estaba enterrado en el monasterio de San Isidoro, y después lo trasladan al pabellón de Sevillanos Ilustres, que está en la calle Asunción. Entonces él está enterrado allí. Inicialmente estaba aquí en el claustro del monasterio. Está su lápida funeraria. Esas esculturas que estaban antes en el museo, en la colección de Bruna, en los Reales Alcázares, a partir de 1915 ya se decide que, bueno, que esas colecciones se constituye un museo de Bellas Artes donde tiene cabida también la colección arqueológica. Colección arqueológica que es básicamente itálica. Antes de que se haga se monte la museografía del museo, propiamente dicho, lo que hacen todas estas esculturas, la vemos aquí en el momento antes de montarla, están en el apeadero del convento de la Merced, y aquí ya la vemos puestas en una museografía que ahora mismo estos son el claustro, el patio principal del convento de la Merced, donde está el Museo de Bellas Artes, y una de las alas está dedicada a la escultura, otra ala está a la epigrafía, hay otro en material cerámico, y esto es Demetrio de los Ríos, de la misma manera, el responsable de esta colocación de la pieza. En el discurso ese cronológico hemos estado diciendo que las piezas aparecen a finales del siglo XVIII y en 1799 aparece también el mosaico, y hay que esperar una serie de años para que se produzcan otros nuevos hallazgos. Esta es la Diana Cazadora, que forma parte de ese repertorio de la gran colección de Itálica, aparece hecha en 1900, que es la Diana Cazadora. Vemos aquí algunas imágenes, alguna secuencia de la aparición de la escultura. Aparece en noviembre del año 1900 en casa de Casimiro Arribas Martín. Él está, según dice la crónica, él está sembrando un árbol y bueno, empiezan a salir el mármol y aparece la Diana Cazadora, y la Comisión de Monumentos se le da parte a la Comisión de Monumentos viene y decide que se hagan fotos. En un momento en que se está
apareciendo, las columnas, capiteles aquí, otra foto del momento de la aparición y otra tercera foto del momento de la aparición. Hay tres fotos y después será Manuel Fernández López, que es secretario de la Comisión de Monumentos, el que al año siguiente excavará en la Vegueta, la necrópolis de la Vegueta, donde está enfrente de Nicomedes, ahí empieza a hacer las excavaciones, y después también excava en el sitio donde había aparecido la Diana Cazadora. Junto a la excavación de la Diana Cazadora aparece, que hemos dicho que decía que se interpretaba como Apolo, aparece esta pierna, que es la pierna de Mercurio. Durante mucho tiempo, hasta 1917, mucho tiempo, casi 20 años, está por una parte el torso que se pensaba que era de Apolo y esta columna y estas piernas que están separadas. Cuando se hace un montaje nuevo, se dan cuenta que la pierna se corresponde con el torso y ya deja de llamarse Mercurio, que diga Apolo, y pasa a denominarse Mercurio, porque están aquí los atributos de la divinidad. La Diana Cazadora no aparece sola, sino que aparece con una serie de elementos arquitectónicos. Esto lo sabe muy poca gente, es curioso, pero toda la museografía que detrás de la Diana Cazadora, estas columnas son del sitio donde aparece, son del templo de la Diana Cazadora. Estos elementos arquitectónicos, este orden arquitectónico que se ve aquí, este friso, es una reproducción del friso que acompañaba al templo. Estos elementos son todos de allí, es decir, prácticamente todo esto forma parte del templo, más todos los capiteles que están en otros elementos que están en el Museo Arqueológico no fraccionado. El arquitecto de la Diputación, que se llama Francisco Aurelio Álvarez, se le encarga que haga una reproducción, que levante un plano del templo de la Diana. Este es el templo de la Diana, lo graba en mármol y originariamente estaba en el pedestal donde estaba montada la divinidad, la diosa. Cuando ese estaba en el convento de la Merced, estaba con esta pieza, pero cuando se traslada al Museo Arqueológico de Sevilla, que se inaugura en 1945, lo inaugura Franco, ya en esa nueva museografía no aparece esta placa. La placa esta la encontré yo porque estaba trabajando sobre todo en los fondos del Museo Arqueológico y vemos aquí perfectamente cómo era. Esta tiene una escala gráfica de Marta Castellano. Y a esa colección escultórica, también en noviembre de 1940, es 40 años después, casi todas aparece curiosamente en noviembre. Aparece lo que es la Venus. Aparece en casa de Micaela Santarém Ortega, que es la abuela de Manolo y de Miguel, que son los dueños de la ferretería Roma. Entonces ellos en su casa, el padre de ellos, cuando está el chico, es cuando encuentra esta escultura. La iconografía es prácticamente esta misma, como la Venus de Botticelli. Saben que Venus sale del mar, nace del mar, y es un poco lo que aparece en la escultura de esta Diana, de esta Venus nuestra. Es como la epifanía, es decir, la aparición del nacimiento de ella saliendo del agua. El agua es un elemento fundamental en el tema de Venus porque sale del agua. Estos son momentos del hallazgo, de la limpieza de la Venus. La están sacando aquí, la pieza se la trasladan, la extraen y se la llevan a Itálica. Es
decía, que el pabelloncito de firma donde había inaugurado Alfonso XIII. Ahí pasa la noche la escultura. Este es un paisano, un santiponceño, que está con cara de susto teniendo la mano de la Venus. No sé quién es este personaje porque no es familia de Manolo ni de Miguel. Le enseñé la foto y me dijo que no, se la enseñó a su madre y tal, y no se me viene. Bueno, tenemos aquí una foto aérea, vamos a entrar ya más en detalle de la realidad arqueológica del sitio. El teatro, perfectamente identificable, esta casa que está aquí, se integraba en la casa de la Venus. Aquí es donde se abrió la Venus, se excavó en la casa en 1980, se hace una excavación arqueológica por parte del Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Sevilla y aparece aquí. Ceballos, el padre Ceballos, cuando hace referencia a los hallazgos de todas las esculturas, dice que las piezas proceden del palacio. Y también hace referencia que allí él había visto de pie, que se cae en el terremoto de Lisboa en 1755, la capilla de la Diana. Que la había visto en pie, que se había caído. Entonces, él incorpora el término de el palacio. Entonces, hay una correlación evidente porque se sabe que él dice que excava aquí, en lo que es el palacio, define que es el palacio, y coincide con este sitio. Después, decir porque se hace referencia a esto, pero nunca, al igual que hemos visto antes, no hay una concreción a la hora de decirlo. Entonces, por ejemplo, cuando se habla de las esculturas, nunca se ha visto dónde estaban las esculturas. Entonces, ha habido que hilar, preocuparte un poco, cuál es la casa de Casimiro Rivas. La casa de Casimiro Rivas es esta. ¿Cuál es la Venus donde sale esta? La Venus, la Diana Cazadora, cuando sale con la columna, con el pie de una escultura que ha aparecido 2 siglos antes, por lo cual la zona que el padre Ceballos dice como el palacio es esta. Es decir, toda esta parte que está aquí, toda la parte alta del teatro, todas las esculturas que hemos estado viendo han aparecido de aquí. Es decir, entonces esta es sin duda la zona más rica desde el punto de vista arqueológico que tiene Santiponce, porque el resto está prácticamente esquilmado y no hay elementos de naturaleza arqueológica de interés. Y después toda la colección, de alguna manera, de todas las esculturas que aparecen en el palacio, en la parte alta del teatro, es esta Diana. No esta Diana, no se sabe, puede ser Venus o puede ser Diana. Entonces, pues los especialistas, como tiene una diadema, pues le llaman la escultura diademada, porque tiene una diadema, entonces no se complica mucho la vida y le dicen este es el momento de la aparición de esa figura que aparece justo aquí donde está el cursor, aquí hay unas excavaciones que se hacen aquí para ordenar la parte alta esta del teatro, de las propiedades de la administración del conjunto. Haciendo aquí una excavación sale esa cabeza, con lo cual tenemos todo el repertorio de estas enormes esculturas que aparecen todas aquí. Y a raíz de una exposición que se hizo ahí, como todas aparecían de ahí, y esto es una zona más alta, el cerro de San Antonio, pues yo le cambié el topónimo y le dije la colina de los dioses, me parece más poético. Entonces es la colina de los dioses, ¿no? En parte se dice así. Esto es 1800. No tenemos risa, ¿no? Me estoy enrollando mucho. Esta foto es 1960, finales de los años 60, un poco lo que decíamos antes, cómo estaba la situación de Itálica,
lo que era la parte de la exposición iberoamericana 29, y el pueblo de Santiponce, el casco perfectamente identificado. Se está empezando así a hacer la barriada de Santo Domingo, está de una manera muy incipiente a construirse esta parte de aquí, y el monasterio de San Isidoro del Campo. Y vamos a centrarnos aquí otra vez en esto, lo que es la colina de los dioses, antes de que fuese colina de los dioses. Todo este proceso de evolución, de conocimiento y de incorporación de elementos nuevos se sustenta en lo que es la excavación del teatro. El teatro, vemos aquí la primer corte de la excavación del teatro, que se empieza en el año 1971. El corte de la noticia supone una alteración grave, significativa de lo que es el caserío de Santiponce. Lógicamente, siempre todas las excavaciones que se producen en la actividad arqueológica de siempre se han hecho por personal de Santiponce, ¿no? Son momentos de la excavación, también un poco para que tengan constancia de lo que es el esfuerzo también del pueblo y la participación del pueblo en esas tareas arqueológicas. Algunas de las cuadrillas, lo normal trabajaban varias cuadrillas. Yo he trabajado con varios de aquí, con algunos conocidos, y no sé, de algunos de ellos he aprendido mucho, porque es una tradición secular de los habitantes de Santiponce trabajando en las excavaciones, y son personas que estaban muy acostumbradas a identificar los restos, las tierras, los cambios de tonalidad, donde podían aparecer cosas, donde podían aparecer. Supongo aquí el maestro Aguilar conocerá a muchos, algunos de los que aparecen aquí en la fotografía. Esta es otra cuadrilla, esta es mucho más antigua, esta de lo que Cavan Huntington, que es el fundador de la Hispanic Society de Nueva York, que se lleva unas piezas de aquí. Y esta es una excavación que hace que seguramente en el horno ese de cal que hemos visto antes, enviando grandes fotos antiguas, es un horno, y yo creo que están excavando ese horno. Es una foto de finales del siglo XIX, un poco las cuadrillas de Santiponce. Las excavaciones del teatro. Y aquí, bueno, ya va aumentando el tamaño de la excavación, la proporción de la excavación del anfiteatro. El teatro va definiéndose cada vez más, y desde entonces, bueno, según quien fuera, empezó a llamar la atención estas estructuras que aparecen aquí, que son importantes, todas estas estructuras que aparecen aquí. Esta foto ya es mucho más reciente, esta tiene 10 años aproximadamente, 8 años la foto, y bueno, ha cambiado sustancialmente lo que es la fisonomía del pueblo, y vemos estas estructuras que llevaban la atención antes, lo que es este torreo que se ha llamado aquí el torreo. Ese torreo ahora mismo está aquí, excavado, viene para acá y sigue para allá. Es una pieza bastante geométrica, que aparece por aquí. Esta era la casa de Pepín, el arriero, donde había aparecido la cabeza con diademada, la casa de la Venus. Aquí estamos en este espacio, que vemos, viene por aquí, viene por aquí, viene por aquí, se mete para allá. Tenemos el teatro es bastante complejo, tiene tres momentos. Se empieza a construir en época un poco así, para que vean un poco la complejidad más que otra cosa, ¿no? El teatro se construye en tres momentos. Primero, en la época de Augusto, el teatro llega hasta aquí. En época de Tiberio, el teatro se sube hasta aquí. Y después, en la misma época de Augusto, se construye este edificio de aquí, que parece que es
un edificio de época también augusta, donde estaría el ara de la ciudad que aparece en las monedas de Santiago. Y en la época de Adriano parte del edificio que se metía por aquí debajo, del edificio de Adriano, pues, se destruye en parte y en época de Augusto, perdón, y Adriano construye una gran edificación encima y prácticamente destruye algunos de los elementos de ese edificio público que hace Adriano. Detalle de esto. Y aquí algunos sitios de la localización de estas divinidades. Aquí en la casa de Casimiro Rivas aparece la Venus, el Mercurio, y aquí la casa de la Venus y la cabeza de Armada. El resto aparece de ahí, pero no sabemos lógicamente las excavaciones que hace el padre Ceballos. Esto es un montaje de lo que sería la itálica de Adriano, la que estamos promoviendo como patrimonio mundial por su urbanismo diseñado por el emperador. Y aquí, sobre el pueblo de San Ildefonso, cuál sería la fisonomía de itálica. Entonces, itálica preadrianea con el teatro, lo que estamos hablando ahora sería aquí, antes de que se construyese la plena de Adriano. Sobre una fotografía actual, sobre el callejero, hemos montado aquí lo que sería la situación de itálica, de estos elementos de esta zona monumental en época de Augusto. Tenemos este edificio que está aquí, esto parece que es un templo, este se llama el Aedes Augusti, donde estaría el ara de la ciudad y el teatro. En época de Adriano se destruye parte de ese edificio adrianeo, se amplía parte también del graderío y se construye esas estructuras que hemos estado viendo, esos contrafuertes tan potentes, esa obra de tanta entidad, pues parece que se desarrolla aquí en esta parte. Este es un poco ya más elaborado en la granimetría y vemos el pórtico del teatro, en las distintas etapas, en naranja lo que son el edificio augusteo, aquí, en la Aedes Augusti, donde está el ara, la casa de la Venus, todas estas construcciones de infraestructura de la zona monumental, y aquí pues de ese templo de la Diana Cazadora, donde tenemos la granimetría a escala grabada en mármol, pues la he metido en la casa de Casimiro Rivas, en el patio de la casa de Casimiro Rivas, y encaja perfectamente con lo que es la propiedad. Tiene como 21 metros por 25 y el templo encajaría aquí. De manera que tenemos el teatro, un espacio porticado aquí grande como el Traianén con las exedras circulares y rectangulares. Y esa plaza pues sería prácticamente así. Esta galería existe, esto lo conocemos, el templo encajado aquí, aquí estaría el teatro sí, estaría aquí. Este sería un poco el esquema de ese espacio central. No sabemos lo que había aquí en este espacio central, lógicamente. No sería un espacio central, tiene que haber algo en medio, pero no sabemos lo que es. Entonces, poco a poco vamos un poco. Las columnas, que serían este tamaño, son las columnas, el tamaño de las columnas
baptisterio de la pista del monasterio de San Isidro del Campo. Las columnas son muy fáciles de encajar porque se modulan por pies. Las columnas tienen un pie y medio, 2 pies, 2 pies y medio, 3 pies de diámetro. Entonces eso es lo que sirve para calcular la altura. Entonces se multiplica por 7 el diámetro de la base y si son las proporciones lógicas, estándar asumido normal, pues se multiplica por 7 y tiene las dimensiones de la columna. Este sería sobre la placa de mármol, como hemos visto antes, el dibujo del volumen de ese templo. Esa sería la parte interior de la galería. Y volvemos un poco a las imágenes reales. Ya estoy terminando. Esta sería una de las galerías. Este sería un muro del muro de contacto con el teatro, un muro, otro muro. Este muro, las galerías serían estas, que yo estoy marcando aquí, sería el recorrido de la galería. Aquí detrás, que lo vimos en las excavaciones de este solar que va aquí, está la exedra circular, aquí está una exedra rectangular, y como hay mucha simetría, es un edificio muy estándar. Si tenemos aquí una exedra, aquí tenemos una exedra circular, aquí debe estar la otra exedra, aquí en la casa de Casimiro, donde estaría el templo, de manera que aquí donde cierra por la casa de Venus, entonces sería básicamente el perímetro sería así. Básicamente eso es lo que sería el perímetro de eso. ¿Qué hay aquí en medio? No lo sabemos. En este lateral sí sabemos qué es lo que hay aquí. Todo esto, donde está el coche que se excavó, es un complejo hidráulico. Es decir, eso es un estanque de agua. Toda esta parte de aquí, con un estanque de agua que tendría unos 60 centímetros. Aquí, en todo esto que se ve aquí, al menos en esta superficie, todo era un estanque de agua. Es muy normal en la época de Adriano, donde existe en la isla Adriana, en el imperio vinculado al culto imperial, siempre hay estos grandes contenedores de agua. Estas son obras de Adriano en su isla, es decir, una cosa es toda esta obra que estamos viendo, eso es de época de Adrianea. Y no es que sea así, pero sí el modelo sería este es el altar de Pérgamo, Pérgamo es una ciudad de Turquía, y este es el altar de Pérgamo que se construyó en el siglo II antes de Cristo, que es una obra helenística. Adriano era un filólogo, es decir, un gran amante de todos los griegos, y el edificio que todo lo que estamos hablando, tendría una fisonomía muy parecida a esta. Este sería el lado, para situarlo, este sería como el lado que da al teatro, una galería porticada enorme. Aquí habría una exedra, aquí habría otra exedra circular, de aquí para allá estaría el templo de Diana y sería algo parecido a esto, salvando la distancia, no es perfecto, pero este es la escala y el tamaño, los modelos son estos modelos helenísticos que son bastante corrientes. La escala es esta. Esto es una esfera porticada en la palmera, en Siria, pero un poco para que vean, estas son las proporciones de esas columnas. Un poco para que, como el traianeo parecido. Este es un templo que hace Adriano como el traianeo de Itálica, pero es un templo que dedica a su suegra. Esta es la casa de la bolsa en Roma, seguramente lo mejor habéis pasado por ahí. Esta es la escala de los edificios de los que estamos hablando. Los edificios imperiales absolutamente excepcionales. Y ya después un poco más, me gusta colocarlo aquí en Santiponce, ya que estamos en Santiponce,
entiendo que uno de los retos que puede tener Santi Ponce como iniciativa es buscar el Santi Ponce antiguo, el que existía antes de la inundación de 1603, que debe estar aquí. Este es el camino que va hasta el cementerio, hasta el Santi Ponce antiguo, y entiendo que sería muy importante en un momento excavar este Santi Ponce antiguo. Tendríamos el Santi Ponce antiguo, el camino suyo, el monasterio de San Isidro del Campo, los caminos antiguos que permitirían llegar a Sevilla. Sevilla está, fíjense dónde está Sevilla, es decir, ¿no? Hacer aquí como el camino del círculo Senda para ir a Sevilla andando, sería importante. La gente de Sevilla que tanto anda, pues podría venir por aquí andando a Santi Ponce, que son 3 kilómetros. Sí, que la propuesta también se lo sabe en la corporación municipal, era para hacer un parque fluvial aquí, que Santi Ponce se asome al río. Y ya para terminar un poco de homenaje a los guardas vitales, como estamos hablando de Santi Ponce y Santi Ponceño, pues los recorridos por los guardas vitales, que el primero, Manuel Fuente, el primer guarda vitálica, que está en 1864, es cuando se incorpora 1862 se incorpora la guardería itálica, este primer guarda, con su escopeta, no había nada. Federico Reyes, aquí, más jovencito. Yo no me acuerdo cómo se llama este guarda, yo no lo he conocido. Este guarda allí en la casa donde estaba trabajando, aquí el guarda, está su hija y una turista. Es normal que los turistas pues hagan fotos con los guardas y pues le mandaban las fotos. Pues estas fotos se las mandaría esta señora turista que va con la hija. Tampoco lo conocí yo, se le refiere a Valencia, pero no sé cómo se llama. Sí. ¿Quién? Sí, yo lo conocí. Ese es muy reciente, vamos. Sí, prácticamente. De la época de Luzón, cuando estaba. Con Luzón debe ser, debe ser con Luzón. Sí. Yo no me acuerdo cómo. No me acuerdo yo ahora mismo del nombre. Sí. Aquí un poco los Mesa, José Luis Mesa, este Enrique Mesa, José Luis, Francisco Ceballos, el ceramista, el padre de Ceballos, de Manolo Ceballos, el padre. Juan Manuel y su cuñado Fernando Mesa. Pepín el arriero, el padre de Carmelo, que trabaja mucho. Esta era la cabra de Pepín. Yo cuando empecé a trabajar, mi primer contacto con Itálica fue en el teatro, en las restauraciones del teatro en el año de septiembre del 79, y Pepín tenía aquí la cabra porque era la que mantenía de alguna manera limpia el teatro, que vacila, Salguero, no todavía había a su hijo por ahí, Márquez Moreno, y después Santiago. Ya Santiago está ahora mismo en activo como guarda del conjunto, aquí más joven y tal, y es el último, yo creo que es el último guarda de Santi Ponce, porque ahora con el tema de las contrataciones, de la ocupación de las plazas, pues viene gente de fuera. Pero Santiago es el último santiponceño guarda de Itálica. A lo mejor, cuando se mete la plantilla, a lo mejor entra otro, pero a día de hoy el último vigilante de santiponceño de Itálica es Santiago. Bueno, por mi parte yo termino. Si tienen alguna pregunta, me he extendido muchísimo, pero bueno, como hay